Ujú. Bueno, entonces le mandas por ahí mensaje, amor, nomás al doctor Giovanni.
Listo. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Hacemos un pequeño repaso de ayer. Bueno, nos quedamos ayer en el artículo 26. Entonces, a repasar, a leer. Si está por ahí Ana Luisa Aranda Espinosa. Sí, aquí estoy. Ok, Ana Luisa, ¿nos puede empezar a leer el artículo 26, que es el único que viene en esta diapositiva? Las primeras dos fracciones y después paso a la siguiente para que nos lea el resto de las fracciones. Sí, está bien. Artículo 26. El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando 1. Se refiera a las partes del contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 2. Deban ser tratados por disposición legal. Sí. 3. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas. 4. Sea necesario para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular. 5. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 6. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 7. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de salud sujeto a un deber de secreto. ¿Te sigo? Perfecto. No, hasta ahí está muy bien. Muchas gracias, Ana Luisa. Ok, bueno, entonces, de esta parte que nos lee su compañera, insisto, ya lo veíamos el día de ayer, pero vamos a dar un repaso. Sí, veíamos que el responsable, o sea, es decir, la persona física o moral que recibe esos datos personales, no está obligado a cancelar los datos, o sea, a solicitar que se cancelen esos datos personales que tiene en su posesión, cuando todavía se encuentre vigente un contrato privado, un contrato social o un contrato administrativo. Y que estos, o sea, y no solamente de que exista, sino que aparte estos datos personales sean imprescindibles para que continúe la vigencia de ese contrato. Después, que deban de ser tratados por disposición legal, ¿sí? Comentábamos que como ejemplo, bueno, la Ley Federal de Telecomunicaciones pide que posterior a que se termine una relación contractual, cuando se realiza una suscripción para el suministro de Internet o de alguna red, perdón, cuando sea el suministro de Internet o de teléfono, se va a tener que estar esperando todavía 5 años más posteriores a la fecha de conclusión de ese contrato. También tenemos la fracción tercera, que obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, cuando, bueno, la autoridad hacendaria se encuentra en un procedimiento de clarificación de pago de impuestos, cuando la fiscalía se encuentre o la policía ministerial, las policías cibernéticas o las mismas autoridades judiciales se encuentren en el desarrollo ya sea de la investigación o de un proceso penal. Cuando existan también la actualización de sanciones administrativas derivadas de un procedimiento, cuando sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular, ¿sí? El titular dijimos que es de quien son los datos personales, y cuando se protejan sus intereses, bueno, pueden ser también derechos que por este motivo no se puedan estar cancelando. Cuando sean necesarios para realizar alguna acción en función del interés público, cuando sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, ¿sí? Y entonces, cuando de igual manera se tenga
un tratamiento médico, preventivo o en desarrollo, y pues aquí sí va muy enfocado a que sean los profesionales de la salud, muy en particular pues médicos, enfermeras que estén ahí al pendiente para que pues estos datos se conserven. Bueno, el siguiente, vamos ya ahora a la parte de la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Es mover de un lugar a otro, entregar datos personales del responsable a otro. Generalmente, bueno, no generalmente, en los avisos de privacidad ahí se señala cuándo y en qué momento se va a estar entregando estos datos personales, ¿no? El artículo 36 señala, cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros o extranjeros distintos del encargado, deberá comunicar a estos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento, ¿sí? O sea, si estos datos personales van dentro o fuera del país, la persona receptora de esos datos personales se le va a comunicar también este aviso de privacidad, ¿sí? El tratamiento de estos datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una cláusula específica en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos. De igual manera, el tercero receptor asumirá las obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos, ¿sí? Hay algunas excepciones donde no se necesita el que se otorgue el consentimiento para transferir esos datos personales, ¿sí? Vienen un poquito más adelante. Esta es muy importante, muy importante que ustedes lo ubiquen, porque cuando se transfieren datos personales, el principio es que se tenga el consentimiento. Pero viene aunque viene una posibilidad, pues realmente si se da este supuesto se va a llevar a cabo. ¿En qué supuestos no se necesita recabar el consentimiento de las personas para transferir datos? Ok. Vamos con Abril Abigail Medina Guerrero. Si está por ahí, Abril. Sí, profesor, aquí estoy. Ok, nos lee por favor esta diapositiva del artículo 37, las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, por favor. Claro. Artículo 37. Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. Fracción primera. Cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte. Fracción segunda. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios. Fracción tercera, cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. Fracción cuarta. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero. Muy bien, muchas gracias. De nada. Esta pregunta también, este artículo y estos supuestos también son pregunta de examen e incluso, pues no les voy a decir que el más importante, pero yo sí resaltaría de los artículos más importantes que hay que aprenderse hablando del tema de datos personales. ¿Por qué? Porque son las excepciones en las cuales, uno, se trasladan datos personales sin que se tenga o recabe el consentimiento, pero dos, también son objeto de que bien sustentado el procedimiento evita que se pueda estar imponiendo alguna sanción, ¿sí? Estos primeros cuatro supuestos. La primero,
cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte, ¿sí? Yo no he visto ningún tratado, pero pues si lo están señalando en la ley es que probablemente exista, pero si se está señalando que se deban de hacer la transferencia de esos datos personales por un tratado, se debe de hacer. Pongo un supuesto hipotético, no tengo la certeza, pero pongo un supuesto hipotético. Cuando se está litigando un asunto y el asunto ya después escala para que conozcan de ellos órganos internacionales tales como la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Estados Americanos o la Comisión, se debe de enviar por correo electrónico pues, todos los documentos que se tengan a la mano, pero después se requiere al Estado mexicano para que éste sea el que proporcione esa información. Y obviamente como una autoridad judicial internacional necesita el expediente completo y de ese expediente completo obviamente va a contener datos personales. Es por ello que pudiera ser que en estos tratados así se señale en particular que se transfieran esos datos personales o que esté previsto en una ley, ¿sí? Después, cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios. En general, cuando sean cuestiones de salud, ¿sí? Y se tenga un diagnóstico, un tratamiento, y se va a hacer una transferencia de un expediente clínico o de datos personales, sobre todo muy de carácter sensible. Recuerden que cuando hablamos de datos clínicos, de datos médicos, son datos personales sensibles, y entonces al hacer esta transferencia, y obviamente si la persona pues, no se encuentra en condiciones o si se necesita por urgencia hacer esa transferencia, bueno, pues se entregan y no es necesario el consentimiento y sobre todo no se imponen sanciones, pero hay que documentar muy bien esta situación. Fracción tercera, cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que ofere bajo los mismos procesos y políticas internas. Ok, volvemos al ejemplo de los grupos, de los corporativos, ¿sí? O controladoras, que son distintas empresas o sociedades a través de las cuales pues, se manejan distinto tipo de empresas, ¿no? Vamos a decir, Grupo Salinas. Grupo Salinas que tenga sus tiendas Electra, suministro de internet de Total Play, Banco Azteca, no sé, algunos otros mensajes, ¿sí? Algunos otros mensajes que se tengan que estar, a ver. Ok. Aquí estamos. ¿Sí? Ok, entonces mencionábamos que este tipo de transferencias se da cuando la persona no necesariamente quiere decir que tenga un consentimiento, y cuando estas transferencias de datos se da a través de controladoras subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable. De aquí lo que tenemos es que pues en varios de estas empresas
que se controlan por un mismo grupo, bueno, pues no es necesario que se obtenga el consentimiento. Sin embargo, yo sí he visto que en varios de los avisos de privacidad ahí se hace el señalamiento, que a qué empresas son a las que se les va a estar transfiriendo y comunicando estos datos personales. Ahora, viene también que la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar, es decir, a futuro, en interés del titular por el responsable y un tercero, ¿sí? Es decir, si aquí, igual, desde el mismo aviso de privacidad, se hace el señalamiento de que se va a celebrar un contrato, ¿sí? Entre el titular y que a través del responsable o de un tercero, ¿sí? Si por ejemplo se va a celebrar un contrato de Grupo Carso con no sé, se tienen los datos en Sanborns por una, o mejor dicho, en Inbursa, porque es el banco de Grupo Carso, se tiene un crédito, ¿sí? Y ahí se tienen ciertos datos. Y después se va a adquirir no sé, algún artículo en Sanborns y se les piden datos personales. Puede aquí, sin necesidad de recabarse el consentimiento, utilizar esos datos en virtud de la nueva relación contractual que va a tener el titular de los datos personales con esta otra empresa, con Sanborns, que pertenecen a el mismo grupo. Siguiente. Bueno, las tres últimas. Ángel Eduardo Rodríguez, si nos puede leer, por favor, estas tres últimas fracciones, por favor. Sí, claro. Fracción quinta. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público o para la procuración o administración de justicia. Fracción sexta. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. Y fracción séptima. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Aquí, estas tres fracciones vamos a explicarlas. La primera, que la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para salvaguarda de un interés público o para la procuración o administración de justicia, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a decir, hay unas excepciones. Aquí es del lado, la explicación se hace del lado del titular de sus datos personales y también de la empresa. Si a una empresa se le exige por parte de una autoridad judicial que se le proporcionen datos que están en su posesión, la empresa debe de acatar esa determinación. No está sujeta a que si quiere o no, sino que los debe de estar proporcionando, ¿sí? Ahora, cuando está la investigación de un delito, de un ilícito, bueno, pues de igual manera aquí se tiene que estar realizando una transferencia de datos, aunque, insisto, en el aviso de privacidad se deben de poner estos supuestos de excepción en los que no es necesario recabar el consentimiento para la transferencia de esos datos personales, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos aquí como supuestos? Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. Esto es muy dado, por ejemplo, cuando son ciertos procedimientos judiciales que tienen que estar viendo datos personales para, por ejemplo, contabilizar cuánto es el ingreso que se tenga de
de la remuneración de una persona para estar tasando una multa o para estar haciendo descuentos por cuestiones de pensiones alimenticias, ahí con base en esta fracción se pudieran estar otorgando esos datos personales, ¿sí?, de parte de la misma empresa donde labora, sin necesidad de solicitar el consentimiento de la misma, ¿sí? Después, tenemos también el supuesto de que cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular. Bueno, si aquí se requiere hacer una transferencia de datos a una pues a otra persona moral o física con la cual se pueda estar celebrando un contrato, o vamos a decir una renegociación de deuda, alguna situación donde para que se conserve esa relación jurídica o contractual tengan que estarse emitiendo o remitiendo datos personales, se debe de estar realizando sin el consentimiento de los titulares de esos datos personales. Vamos ahora con esta otra ley. Tengan presente, y lo repito, que el manejo de los datos personales se divide en dos. Por un lado tenemos los particulares o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y tenemos, por otro lado, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Los sujetos obligados es cuando son instituciones públicas, poderes ejecutivo, legislativo, judicial, instituciones del ámbito federal, de la federación, de los estados, de los municipios, organismos constitucionales autónomos, etcétera. Si yo me estoy refiriendo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿qué será? ¿Una institución privada o una institución sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados? Carlos Israel Niño Ramírez, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿bajo qué ley se regirá, Carlos? Perdón, profe, me acabo de conectar, tuve problemas con mi internet y no sé de qué están hablando, la verdad. Ok, está bien, no se preocupe, ahorita le pregunto más adelante, Carlos. Cintia, adelante, Cintia Paola Cruz López. Sería bajo la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, ¿no? Excelente, muchas gracias, muy bien, Cintia, ¿sí? Efectivamente, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Por qué? Porque la universidad es una institución pública. ¿Y a qué nos referimos con que sea una institución pública? Bueno, de entrada, su creación se realiza mediante un decreto legal, ¿sí? Hay una ley, incluso en la misma Constitución del Estado se regula su creación, y tiene su autonomía, ¿sí? Pero de entrada su creación es a través de un decreto legislativo, y este decreto legislativo crea la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Otro de los puntos, el suministro de partidas presupuestales y la administración de recursos públicos, ¿sí? Aunque se pagan cuotas como estudiantes, ¿sí? La gran mayoría de los recursos, la inmensa mayoría de los recursos es un recurso público, o sea, es decir, de impuestos, de erogaciones que se hace, y el Estado paga, insisto, la gran mayoría de los gastos que se generan en la universidad, ¿sí? Entonces, como bien lo dijo su compañera, es sujeta de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Ok, a ver. ¿Está por ahí Flor Verónica Ramírez López?
Sí, profesor, aquí estoy. Ah, muchas gracias. ¿Nos puede leer esta diapositiva, por favor, Flor? Sí, profesor. Ley General de Protección. ¿No? Ok, creo que tuvimos por ahí un poco de problemas con su micrófono. Bueno, Jennifer Cassandra Aguilar Martínez, ¿estará por ahí, Jennifer? Maestro, ya me... Ah, ok, perfecto. Adelante, Flor. Disculpe, maestro, sí. No, no se preocupe, adelante. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Artículo 4. La presente ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. Artículo 7. Por regla general no podrá tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto se trate de los casos establecidos en esta ley. En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables. Está muy bien. Muchas gracias, Flor. Ok, entonces, aquí van a ver que vamos a tener artículos semejantes, pero otros no. Específicamente, este artículo 4 dice, esta ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. ¿Sí? Puede haber ingresado un dato personal por un soporte físico, no sé, vamos a decir que se les haya pedido sus constancias de estudios. Las constancias de estudios pues tienen RFC, tienen sus nombres, tienen sus fotografías, tienen sus calificaciones, ¿sí? Y entonces aquí aquí el tratamiento que se da o la recepción que se da del documento es físico, pero si se digitaliza, o no sé ahora, si ya con estas cuestiones de pandemia se solicitaron algunos de los documentos que se les piden para su preingreso de manera digitalizada. Bueno, se recibieron precisamente en ese soporte, en un soporte digital, en un soporte electrónico. En cualquiera de los dos o cualquier otro tipo de soporte que contenga datos personales, se tiene que resguardar, se tiene que tener un cuidado y un manejo muy, muy en específico, ¿sí? Ahora, el siguiente artículo dice, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, ¿sí? Ojo, datos personales sensibles, por eso insistía tanto en que se aprendiera a diferenciar entre un dato personal y un dato personal sensible, ¿sí? Por regla general, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en esta ley, ¿sí? Es decir, en esos casos como semejante a lo que vimos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, donde son los supuestos en los que no se requiere el consentimiento, ¿sí? En el tratamiento de menores de edad se deberá de privilegiar el interés superior del niño, niña, adolescente en términos de las disposiciones aplicables. Bueno, esta es la segunda parte. Primera parte, no pueden tratarse datos personales sensibles salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular. Si son datos personales sensibles, ¿sí? Por regla general, debe de externarse el consentimiento, la firma, la aceptación, ¿sí? Ojo, porque ya actualmente muchas de las aceptaciones que se hacen son a través de medios informáticos, ¿sí? Y se corre mucho el riesgo de que se acepte sin leer lo que se está aceptando,
me incluyo, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales acepto o le doy clic en aceptar o digo que sí acepto las políticas, las condiciones, sin leerlas y después vienen las consecuencias y los problemas. Cuando se transmiten datos personales sensibles, debe, por regla general, otorgarse el consentimiento, a menos que se trate de casos de excepción que más adelante los vamos a ver. Y cuando se habla de datos personales de menores de edad, ¿sí? Es decir, de aquellos que tengan desde 0 años, ¿sí? Desde que son recién nacidos, hasta que tengan 17 años con 364 días, siguen siendo menores de edad y se debe todavía de proteger con un grado mayor esos datos personales, sobre todo si son sensibles. Bueno, ok. Miren, el día de hoy le vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Continuaremos el próximo lunes. Tengo ahorita un compromiso, que es un poquito más tarde, nada más que sí quiero prepararme para poder estar llegando a tiempo. Entonces, suspendemos la clase el día de hoy hasta esta diapositiva. El lunes ya continuamos. No recuerdo en qué fecha está programada el examen. Por aquí lo busco. Veo cuándo está programada. Y bueno, pues para ir por ahí agendando su evaluación del segundo periodo. Por lo pronto, entonces, nos veríamos el próximo lunes. Que pasen un buen fin de semana y por favor, les insisto mucho, cuídense mucho, por favor. Cuídense, muchachos. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, licenciado. Adiós, profe. Muchas gracias, Buenas licenciado. tardes. Gracias, licenciado. Buena tarde. Hasta el lunes. Buena tarde. Buen fin, profe. Sí, buen fin, Kimberly. Que esté bien. Hasta luego, maestro. Que estés muy bien. Gracias, Víctor Hugo. Hasta luego.